Esto es una entrega más exclusiva, confesiones únicas de Alejandro Pérez Jerónimo, ex superintendente de la Asamblea de Dios. Así que dale like, dale me gusta, comparte y déjame en los comentarios tu comentario de verdad. ¿Oíste? Esta es la entrega esperada de Lo que se dice y lo que se calla con Joe Harrison, my coach. Lo que se dice y lo que se calla, muy bienvenidos y bienvenidas a nivel mundial, porque esto es mundial, no estamos en una emisora, no estamos en un canal de TV, no estamos limitados a una región, estamos en el mundo, así que tú que ya estás aquí es porque eres un fiel seguidor de lo que quieres saber que se calla dentro de la iglesia, pero que es justo que se diga. Y hoy tenemos... Yo no tengo manera de describirlo. Hoy no hay aire acondicionado que enfríe esto, señor. Esto podía ser una entrevista realizada en Rusia y vamos a sudar como quiera. Hoy estamos ante una persona que consideramos un baluarte en la expansión del evangelio en la República Dominicana. No solo por el puesto o gerencia que ostentó en algún momento dentro del concilio más grande del mundo y también en República Dominicana, que es las Asambleas de Dios, sino por la trayectoria de trabajo en el campo de la obra del Señor antes de llegar allá. Por acá tenemos a Alejandro Pérez Jerónimo. Bienvenido a la cabina de Lo que se dice y lo que se calla. Vamos a tener un espacio de que nuestra audiencia tenga una contextualización de quién es Alejandro Pérez Jerónimo, de dónde viene, dónde nació y parte de su trayectoria dentro de la obra del Señor y la vida pastoral. Bienvenido, pastor. Gracias, Joe Harrison. Gracias a toda la audiencia. El Eterno bendiga las vidas de cada uno de quienes tienen el privilegio de vernos y oírnos. Soy Alejandro Pérez Jerónimo. En mi campo donde me crié me llamaban Versalles. Es un apodo que me puso mi difunto padre. Soy de extracción humilde. Soy azuano de nacimiento, de un campo que le llaman Los Tramojos. Los Tramojos, Azua, ¿verdad? De Azua de Compostela. Es una de las provincias históricas de nuestro país. Y a la edad de 16 años conocí al Señor Jesucristo. A esa misma edad el Señor me llama al ministerio, pero yo resisto ese llamado y no quiero lanzarme al ministerio pastoral hasta que tuve un encuentro muy frontal con Dios en el mes de marzo del año 1975, y mi pastor José Andrés Oyer me lleva a abrir la obra junto con el evangelista Arcadio Castro a Peralta de Azua. Perdón, pero ¿cómo del 75? ¿Y cuál es su edad, pastor? Porque esos son unos números, lo cual yo no le veo apariencia de por allá. Lo veo más fresco de lo que usted me está hablando. Yo tengo 66 años. 66 años de edad. Y de esos 66 años, ¿cuánto de vida ministerial? Tengo 47 años de vida ministerial y 50 de servirle al Señor. Específicamente 50 años, 10 meses y 47 años y 9 meses de estar en el ministerio. Wow, eso es larga data. Así es, mi hermano. Estamos hablando con una enciclopedia del evangelio. ¿Y cuáles fueron sus inicios en la obra pastoral y qué lo lleva a dar el salto de un obrero de la iglesia, del concilio Asamblea de Dios, a ir al liderazgo principal del concilio Asamblea de Dios? Como dije, mis inicios estuvieron en el 75, marzo del 75. Pastoreé por unos meses esa iglesia hasta llegar al Instituto Bíblico en septiembre del 75. En el año 1976
fui a pastorear la iglesia de Santana de Maní 3 meses. En el 77 pastoreé la iglesia de Río Arriba de Baní. Y en el 78, cuando me gradué, siendo el superintendente Félix Hernández, me envían aquí a Puerto Plata a pastorear. Y aquí duré 14 años pastoreando. Y en ese pastoreo de 14 años, en vez de una iglesia, dejé 4 iglesias. Hoy que están enclavadas en el ensanche Luperón, aquí en la avenida Penetración al Muelle, en Montellano, y la iglesia central que está cerca del Liceo Plan Reforma. Qué bueno, veo y sé por experiencia, ya luego de conocerle desde el 2005 aproximadamente, le estoy viendo y conociendo. ¿Dónde da el salto de ser el pastor a comenzar a ser el líder, el autor de libros, el escritor, el hombre que se preparó con la intención de guiar a otros por ese camino que ya iba? Y cuéntenos sobre sus libros y los temas que en él expone. En primer lugar, siendo presbítero de casi toda la región del Cibao, o sea, lo que hoy es los presbiterios de Mao, Valverde, hasta Dajabón y Montecristi, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y más allá, era dirigido por un servidor desde el año 1985 hasta el 88. En el 89 me eligen vocal del comité ejecutivo. 89. En el 91 me eligen vicesuperintendente del concilio. En el 96 me eligen secretario general del concilio. En el 2002 me eligen director nacional del Departamento de Educación del concilio. Y en el 2004 me eligen superintendente general del concilio. Pero quiero decir que bajo una profecía que se dio en la Isabela por los años 1986, el Señor me dice, tú vas a ser pastor de pastores. Desde entonces he ejercido el ministerio, digamos, pastoral, no solamente de las ovejas normales en una iglesia, sino también de los pastores a nivel general, y no solamente en el contexto de aquí de República Dominicana. Yo fui electo secretario tesorero de una organización que abarcaba 14 países. Estamos hablando desde México, Colombia, Venezuela, Ecuador, a todos los países centroamericanos y del Caribe. Y durante 7 años, desde el 2007 al 2014, yo fui secretario tesorero de esa organización, donde pude influir en muchos ministerios, muchos pastores a nivel de América Latina y el mundo. Entonces, ya por el año 1992, comencé a orar conforme al modelo del Padre Nuestro. 6 años después de estar orando conforme a ese modelo, el Espíritu Santo me habla y me dice, quiero que comparta con mi pueblo lo que tú has vivido. Y por eso nace en el año 1998 este libro que se titula El Padre Nuestro, Oración de Guerra. Mi primer libro que leí de usted, aún lo conservo en mi biblioteca personal, donde subrayé muchas cosas. Como uno dice, wow, yo creía que sabía orar y ahora mira cómo es que es. De verdad, una gran herramienta. Yo quiero que aprovechar su experiencia y usted nos diga qué diferencia hay en pastorear una iglesia, como usted decía, y las ovejas normales, la Grey, a pastorear a pastores. Bueno, tú sabes que dentro de una iglesia normal hay miembros que creen que saben más que el pastor. Ahora, figúrate dentro del ministerio de pastorear pastores. Hay pastores que creen que el puesto que uno ocupa deben ocuparlo ellos. Entonces la dificultad es mayor, pastorear pastores a pastorear ovejas normales.
uno tiene que tener una capacidad de resistencia muy grande para poder sobrellevar a ese tipo de personas. O sea, que no es ni siquiera guiarla y dirigirla, sobrellevarlas. Sí, porque uno se encuentra con fenómenos dentro del ministerio que uno no tiene como un lenguaje para explicar ese fenómeno. Son cosas muy difíciles. Es más fácil corregir a un miembro que corregir a un pastor. Entonces, ¿cómo va a ser, pastor? Por supuesto, mi hermano. Yo siempre he dicho que para ser un buen pastor, uno tiene que ser una buena oveja. Pero muchas personas llegan a ser pastor sin ser una buena oveja. Entonces, imagínese uno llegar a un nivel de vida sin ser una buena oveja. Ay, Dios mío. Ya yo puedo entender el asombro. Como usted dice, no hay palabras para describirlo, porque es que uno no se espera que dentro de la vida cristiana, de la élite del liderazgo, exista ni el más mínimo tirijala. Por ejemplo, ¿a qué cosas son como contrarias dentro de un liderazgo entre líderes cuando usted aspira? Yo quiero ser, no que usted es, quiero ser superintendente. ¿Qué retos vienen ahí en ese tirijala dentro del liderazgo? Bueno, algunas veces se manifiestan una serie de políticas raras que para una persona que vive un verdadero cristianismo, eso le choca. Le choca y si no tiene cuidado, le enferma hasta el alma. Usted tiene que tener una capacidad cristiana de soporte que nadie se imagina. Imagínense que yo, dentro del Concilio Asamblea de Dios, ocupé 5 cargos ejecutivos. Mi experiencia fueron 18 años en ese ministerio. En ese ascenso. Y en el Presbiterio General, antes de ir a los Estados Unidos, tuve unos 24 años en el Presbiterio General. Las experiencias que uno tiene en ese trayecto son enormes, son disímiles, grandes, y algunas veces paralizan a uno, que uno tiene que pensar 10 veces para dar una respuesta. Recuerdo una vez cuando estaba dirigiendo la asamblea en discusiones de proyecto de constitución y de elecciones, que alguien comenzó a lanzar una serie de retórica un poco desafiante, y alguien en estos días me recuerda la forma en cómo un servidor se comportó, tragando en seco para no responder de una forma hiriente a la persona que sí me estaba hiriendo mientras yo estaba dirigiendo la asamblea. Y eso se da en el tú a tú en persona, o sea, de tono de comentarios por detrás, eso fue presencial. Por supuesto, presencial, algo un poco, digamos, inaudito, pero son experiencias y como dice alguien, gaje del oficio. ¿Cuáles son parte de los intereses por el cual alguien puede levantarse en contra del hombre de Dios dentro de una organización? Que estamos hablando en su caso de Asamblea de Dios porque fue donde usted vivió la experiencia, pero existen más concilios también con su directiva, con su burocracia. Pero ¿cuáles son los intereses que me pueden llevar a mí a levantarme contra el hombre de Dios en un momento, en unas elecciones, en un debate de reglamentos internos? Bueno, los intereses pueden ser varios. El querer el poder por el poder. El tú querer un puesto por el puesto, lamentablemente es algo que no debiera ser. Dentro del cuerpo de Cristo no debería. Yo no debo querer ser pastor por ser pastor. Yo soy pastor por llamamiento. Hay personas, aún dentro de una iglesia, que ven al pastor con una corbata, que ven al pastor que viste bien, y por el simple hecho de ver al pastor así, quieren ser pastor. Y si tienen la experiencia, entonces de allí bajan derrotados,
porque esto no es por quererlo. El pastorado no es una profesión, el pastorado es un llamamiento santo. Entonces uno se enfrenta a personas que quieren el puesto de uno porque representa prestigio, representa poder, y el hombre nació con esa capacidad de gobernar. Lo único que uno tiene que aprender a gobernar y ser gobernado. Pero hay gente que quieren gobernar y no quieren ser gobernados. Wow. No quieren dirigir, pero no quieren ser dirigidos. Wow. Entonces, cuando uno se encuentra con un grupo de personas que quieren el puesto de uno por el puesto en sí, no porque quieran servir, porque el puesto mayor en una institución es para servir, no para servirse. Como Jesús, cuando vino a esta tierra, le dio una lección de liderazgo a Pedro y a todos. Cuando fue a lavarle los pies a Pedro, le dijo: Señor, alto ahí, yo no quiero que tú me vengas a lavar los pies. No era porque no quería, es que Pedro no quería ese tipo de liderazgo, que Pedro no quería bajarse a ese nivel. Entonces el Señor le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces el paradigma de liderazgo, Cristo lo cambia. A los señores había que lavarle los pies, ahora el Señor le está lavando los pies a quien le sirve. Entonces ese tipo de liderazgo impuesto por el Señor Jesucristo es el que debemos imitar, pero lamentablemente la mayoría de los líderes no quieren ese tipo de liderazgo. Van al liderazgo para que le sirvan, no para servir. ¿En algún momento llegó usted a sentir esa puya del poder y luchar entre lo que usted sabe que es lo correcto y lo que ya el puesto, los sentimientos, el ego humano le quería hacer sentir? Por supuesto, todo líder siente eso, tanto a nivel de las alturas del poder que yo ejercí, como también a nivel del pastorado común y corriente, donde hay personas que quieren tu puesto y hacen una serie de truchimañería, como decimos en buen dominicano, para hacerte resbalar, para hacerte caer y ellos ascender a ese puesto. Todo el mundo lo siente, todo el mundo lo experimenta. Gracias a Dios que el Señor me permitió salir airoso en todo momento. Ahora, pero hablemos, por ejemplo, de los libros que yo escribí. Por ejemplo. Como dije, mi primer libro fue El Padre Nuestro, Oración de Guerra, al cual yo le invito a todo el que vea este programa que lo adquiera. ¿Cuáles son los medios para adquirir sus libros? Bueno, a través de mi hijo Neftalí, hay teléfono, hay vía por medio de la cual pueden obtenerlo. Cualquier cosa pueden comunicarse inclusive al concilio de las Asambleas de Dios y a través de esa vía pueden comunicarse con nosotros. Pero mi segundo libro no está aquí, es Guerra Espiritual, Estrategia para el Crecimiento de la Iglesia. Nació con una estrategia que nosotros empleamos aquí en Puerto Plata. Mi tercer libro es Guerra Espiritual Integral. En este volumen se resume la guerra espiritual en su totalidad. Es un libro donde le enseño a la gente cómo luchar contra maldiciones a nivel personal, a nivel familiar, generacional, cómo enfrentar los espíritus dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de una organización, dentro del contexto de una nación. En algún momento, parte de su conocimiento con la guerra espiritual, en tanto como en su estudio personal, como en la escritura para los que vamos detrás, vivió parte de esto dentro de su gestión, que usted decía: no, ya esto es una guerra, ya esto es el mismo diablo, ya esto no es coincidencia, y tuvo que aplicar lo que aquí nos enseña. Por supuesto. ¿Qué cosas lo llevaron a usted a considerar esto es una guerra del infierno, esto es sobrenatural, y ponerse en pie de guerra utilizando el mismo conocimiento que tiene en sus libros para nosotros? Por ejemplo, cuando yo vine aquí,
Se decía que las asambleas de Dios era la Cenicienta. Habían pasado 4 pastores. En un momento determinado, el Señor me mostró un trono, 1991. Y vinieron algunas personas a ayudarnos. Subió un grupo de personas al teleférico a luchar a nivel estratégico. Y yo quiero decirle que en el año 1991, la iglesia Asamblea de Dios creció aquí más que en 26 años anteriores, en un solo año, cuando aplicamos los principios de guerra espiritual. Por eso, cuando yo salí en el año 1992, nosotros dejamos, en vez de una iglesia, 4 iglesias. Wow, excelente. En vez de una iglesia, entonces, en un solo año, 4 iglesias. Así es. Yo lo había iniciado anteriormente, pero ya dije que en ese año la iglesia creció en un año más que en los 26 años anteriores. Estoy hablando de que yo había sucedido a 4 pastores anteriores. Yo era el quinto. El quinto. Y cuando yo llegué aquí, la iglesia no daba para sostener a un pastor. Y yo fui presbítero de toda la región. Y cuando salí de aquí, una de las iglesias más poderosas económicamente era la iglesia Asamblea de Dios Central, aquí en Puerto Plata. Pero el Señor a mí me habló en la iglesia y me dijo que la infidelidad en la iglesia era un cáncer que yo tenía que extirpar. ¿Infidelidad en cuanto a qué? En cuanto al dinero. La gente no era fiel. Por eso la iglesia no crecía, porque la fidelidad tiene que ser integral. Imagínate que cuando yo llegué aquí, la iglesia no daba para mantener un niño. Y gracias a Dios que yo llegué solo. Entonces el Señor me habló, me dijo, la infidelidad aquí es un cáncer. Ya la iglesia tenía, habían pasado 4 pastores. No se había podido construir un templo. Todo era un desastre económicamente. Entonces cuando el Señor me dijo a mí eso, yo comencé a orar a nivel estratégico y todo cambió. Y aquí todo el mundo sabe, aquí en Puerto Plata y en el mundo, que yo no soy un hombre materialista. Que cuando la iglesia estaba en mejores condiciones económicas, yo la dejé. Varias personas me dijeron a mi pastor, y ahora que nosotros podemos bendecirlo a usted, usted se nos va. Otras personas han venido a disfrutar lo que el Señor me permitió sembrar, porque esa es la obra de Dios. Exacto. Entonces, me preguntaste cómo pude aplicar los principios de guerra espiritual. Estando ya en el liderazgo a nivel nacional, los ataques fueron frontales. Pero un día el Señor me habló y me dijo, el diablo no puede parar este avivamiento a menos que no use la iglesia. Quiero decirle que lo único que rompe el acero es el acero. Lo único que rompe la iglesia es la iglesia. La iglesia contra la iglesia, pastor, ¿usted está hablando? Sí, Satanás no puede romper la iglesia a menos que no use gente dentro de la iglesia. ¿Y pasa en la élite del liderazgo de la iglesia sobre la iglesia también? Por supuesto. Muchas veces nos adentramos en discusiones estériles, pueriles, de tradiciones, de cosas nimias que no son puntuales, que no son doctrinales, y defendemos más la tradición que los principios que dan origen a la iglesia. Y por tradición dividimos iglesia. Por ejemplo, a mí me han criticado porque yo siempre he usado un bigote. ¿Cómo vas? No, pastor, estamos en el 2022. Estamos en el 2022, pero todavía habla de bigote. Todavía hay gente que piensa que eso es pecado. Yo tuve que confrontar a alguien y le dije, si el Señor se le apareciera a usted como se le apareció a Juan, con un cinto de oro, con todas las indumentarias que él tenía, ¿usted se atrevería a aceptarlo como su Señor? Porque me estaba indilgando cosas. Ahí tuvo que callarse. Le hablé de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, donde el Señor se le apareció no con una cadenita, sino con un cinto de oro. Entonces, por cuestiones simples, pueriles, nosotros en la Gran Jerusalén pisaremos el oro, y por un anillo de oro se divide en iglesia. Eso es aún en este siglo
2021 en el 2022, en la era de la tecnología. Satanás usa la debilidad mental de alguna persona, su insuficiencia para comprender la Biblia. Pero bien. Usted, antes de que quiero que me reserve para el final un comentario especial sobre un libro que yo sé que usted tiene sobre la familia, ya que es una necesidad, y tengamos un broche de oro orientado a la familia. Pastor, dentro de la gerencia de ser un líder nacional de las Asambleas de Dios, ¿tuvo la oportunidad de ser parte o no de lo que es CODWE? Sí. ¿Cuál fue su función allí? Fui vicepresidente. ¿Qué cosas se manejan ahí en las que usted dijo, no, espérate, ya yo sabía el nivel de cosas dentro de mi organización, pero esto no me lo esperaba? Bueno, hubo en un momento que yo tuve que renunciar. ¿Usted renunció a su puesto en CODWE? ¿Y por qué, pastor? Hay cosas que yo por este medio no puedo decir. Ok. Pero yo no podía seguir con ciertas cosas, yo diría, de indelicadeza en el manejo de algunas cosas, que yo dije, no, yo tengo que salir de aquí, y renuncié. Algunas personas lo atribuyeron a cosas que no fueron, porque después yo oí los comentarios, pero yo como superintendente de las Asambleas de Dios en ese tiempo, dije, no voy a seguir en esto. Entonces, no quiero ser partícipe de algo que yo no he protagonizado. Siempre ha sido, la historia se ha visto que ciertos puestos, como que es extraño que una gente renuncie a ciertos puestos, como usted decía, son puestos de poder, son puestos de toma de decisiones, al cual hay muchas personas, muchos corazones inclinados a ostentar, y por eso siempre es normal que se cuestione, cuidado, si por una presión por detrás lo hicieron renunciar. Pasó con el Papa, por ejemplo, en un momento. Pasó con el Papa Benedicto. ¿Le pasó a usted que su renuncia sea por ciertas presiones externas, independientemente de cosas con las que usted tenía discrepancia? No. Yo no soy un hombre que coge presión. A mí no me hace renunciar nadie de algo a lo cual Dios me llamó. Ahora, pero habían cosas un poco no transparentes, que yo dije, no. Yo voy a dejar esto. Wow. Entonces, por eso renuncié. Sencillamente, aquí en Puerto Plata, nosotros dábamos un programa radial, un equipo, y yo era que estaba encargado de darle la respuesta en ese programa radial. Sí. Y hubo un momento que quien dirigía el programa traspasó los límites de los principios bíblicos que yo creía que debíamos mantener. Y yo fui a su casa y le dije, mire, renuncio al programa, porque yo soy pastor de las Asambleas de Dios, sigo estos principios, y este programa está comprometido con principios no bíblicos. Entonces yo renuncié al programa. O sea, si yo no puedo eso está delicado, pastor, ahí. Si yo no puedo seguir sosteniendo los principios bíblicos a lo cual yo me he adherido en un lugar, yo renuncio a ese lugar, porque yo prefiero ser cristiano. Antes de cualquier cosa, yo soy cristiano. Siendo superintendente, yo fui tentado por político en dos gobiernos. ¿Qué tiene que ver política de gobierno de un país con la política o con el puesto de un superintendente de un concilio cualquiera? Bueno, ¿Cuál es la miel que tienen ustedes como superintendente de que para que yo como político usted sea un foco de atención para mí o un punto de interés para mí y venir a querer ofrecer o buscarle el lado, como decimos? Tú sabes que las Asambleas de Dios en República Dominicana es una iglesia que es la más grande. Sí. Y en muchos lugares el voto de una iglesia nuestra puede decidir un puesto. Un puesto político. Un puesto político.
Hay en lugares que, por ejemplo, 100 votos definen un puesto y nosotros tenemos iglesias que tienen 1000 y pico de miembros. Una sola iglesia, por decirte. Una sola. Entonces, a nivel nacional. Entonces, en el gobierno de Hipólito y en el último gobierno de Leonel, yo fui tentado y me querían proponer que yo firmara un pacto en ambos gobiernos, apoyándolo a ellos. Y yo no accedí a ellos porque yo representaba las asambleas de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Porque yo sé que usted tiene algún gusto político como ciudadano, que usted vote por tal o cual, usted está cumpliendo. Una cosa es que yo tenga una preferencia política como individuo y otra cosa es que yo como superintendente de Asamblea de Dios me adhiera a un partido y firme un acuerdo, porque ahí yo estoy comprometiendo la membresía completa. Entonces a mí la Constitución de las Asambleas de Dios no me da facultad para yo hacer lo que me da la gana. La Constitución de las Asambleas de Dios me dice a mí que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer, y a menos que yo no reciba un permiso expreso de la Asamblea de Dios, yo no puedo determinarme a hacerlo. Y eso implicaba hasta darme dinero a mí. Ofrecerle dinero a usted para ponerse en ese acuerdo y mandar un concilio a votar por X gobierno como borregos. Por supuesto. A mí me lo ofrecieron, me llamaron por teléfono a mi oficina. No solamente eso, sino con exoneraciones de vehículos de lujo, que si yo lo hubiese hecho, ni si tú como Asamblea de Dios no te hubiese enterado. O sea, que esto es tras bastidores, todos esos beneficios. Por supuesto, y yo lo rechacé. Pero es delicado, pastor, porque como puede usted decir, aquí en buen dominicano, como se puede dar usted en el pecho de decir, lo rechacé, tuve la fortaleza de Dios para mantenerme íntegro en eso, entonces aparecen otros a los que no, a los que sí se van tras esas mieles y rebalan, porque no todo el mundo dice que sí, pero no todo el mundo dice que no. Ante esa situación yo no puedo decir nada de el que lo hace. Yo sé que conmigo no se pudieron jugar, con mi moral y con mis principios. Es más, yo estuve en una oficina política de alguien que en un momento determinado me dijeron, ya ellos se dieron cuenta que usted en ese nivel es incorruptible, a usted no lo puede corromper. Entonces yo puedo sí decir que gracias al Señor yo no me corrompí. Entonces quiere decir que independientemente de que usted no se corrompió, existen influencias políticas y malsanas dentro del pueblo de Dios, dentro de organizaciones, dentro de asamblea o de cualquier otro. ¿Existe ese pulpo de corrupción política? Pudiera ser, es lo único que te puedo decir. Wow. Pudiera ser, pues yo no puedo ahora mismo meter la mano en candela. Ay, Dios mío. Pastor, luego de su liderazgo en Asamblea de Dios, sabemos que usted salió del país. Queremos saber, fue por ministerio, pastorea fuera de República Dominicana hoy en día, y qué lo trae de nuevo por acá, por República Dominicana, luego de una década fuera de ella. Bueno, en primer lugar, personalmente no estaba programado para salir de la República Dominicana en el 2013. Tengo una hija que es ciudadana americana y esa hija sometió los papeles. Repentinamente salió la residencia a mí y a mi esposa. Y como salió la residencia, tuve que emigrar a los Estados Unidos. No fue algo programado por mí, programado, digamos, por Dios a través de mi hija. Creo que fue necesario durante estos 10 años haber salido para cumplir, yo diría, una función familiar y hasta ministerial de manera itinerante a nivel del mundo. ¿Cuál es su función ministerial en este momento? ¿Está pastoreando? ¿Está solo como autor de libros? ¿Cuál es su función o aporte en este momento al pueblo de Dios? Bueno, desde el 2018 yo vengo ejerciendo un ministerio itinerante
conferencista internacional, predicaciones, campaña, escribiendo libros, etc. Llego aquí a República Dominicana para de nuevo integrarme a las labores ministeriales. ¿Y qué tal el recibimiento de llegó Alejandro? Luego de estar fuera del país y llegar ahí dentro de la posición que usted sostuvo, hay detractores como hay fieles, hay gente que le conoce. ¿Cómo ha sido la acogida en este momento? Bueno, yo puedo decir que he sentido que el recibimiento ha sido doble. Por un lado, calidez, entusiasmo de la mayoría. Por otro lado, frialdad e indiferencia, sencillamente. ¿Tiene aspiraciones de volver a dirigir las asambleas de Dios en República Dominicana? Por ahora mismo no. No tengo esas aspiraciones de ser superintendente, de ser ejecutivo. Yo creo que ya esa etapa para mí pasó. Y existen los seguidores que sí le dicen, líder, aspire, líder, cuente con nosotros. Bueno, alguien me dijo que supuestamente yo era la cuarta vía, porque hay 3 aspirantes a la superintendencia y antes de yo llegar dijeron, ahí viene la cuarta vía. Pero yo le dije a la persona que me dijo eso, no existe cuarta vía. No existe. No. No hay manera de que aspire o piense Alejandro que todavía tiene algo que agregar o corregir o aportar dentro de la institución del pueblo de Dios. Pienso que sí tengo algo que agregar, que aportar dentro de las asambleas de Dios, dentro de la iglesia en sentido general, pero no necesariamente tiene que ser desde un puesto dirigencial como superintendente. ¿Qué cosa, ya finalizando, antes de conocer el aporte de su libro que sí trata sobre la familia y la sociedad, qué cosa si llegase usted a tener el puesto dentro de la Asamblea de Dios de manera hipotética, o aunque no lo tenga, qué cosa si fuera algo que una reforma, hay tal cosa que hay que reformarla, sea dentro de ese concilio, sea dentro del pueblo de Dios, de las organizaciones en general, ¿qué debe ser transformado en este momento dentro de las instituciones que dirigen el pueblo de Dios? La mayoría de las instituciones cristianas siempre se aferran más a las tradiciones, a los dogmas que a la doctrina. Esa ha sido mi lucha titánica. Y por tradiciones, por dogmas, se dividen concilios, se dividen iglesias. Es difícil lograrlo, pero seguiría insistiendo en esta parte de que debemos ser guiados por los principios bíblicos y no por las tradiciones ni por los dogmas creados por los hombres, que lo que han hecho es impedir que la gente se salve y venga a ser parte del reino de Dios. Tengo aquí una pregunta que nos llega. Alguien me dijo, pregúntamele eso a ese líder. ¿Qué diferencia existe entre la Asamblea de Dios hoy y la que usted dirigió? Bueno, yo pienso que de acuerdo al panorama que observo en las diferentes regiones, hay una falta de espiritualidad muy grande. Yo pienso que hay mucha carnalidad. No, pastor, eso yo le dije que era algo para cerrar, pero su cierre deja abierto y deja esta cabina en expectativa, en candela. Ya yo creo que hasta el libro va a coger fuego. Dime, líder, ¿cómo que carnalidad? Sí, porque tú sabes que el apóstol Pablo habla de 3 tipos de personas. Están los de la naturaleza adámica que nunca han sido regenerados, están los espirituales y están los cristianos carnales dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que volver a depender más del Espíritu Santo que de mañas
que de estrategias humanas, que de habilidades que hemos aprendido hasta en el mundo y que la traemos a la iglesia y que creemos que esas mañas, que esas habilidades, que esas estrategias son las que deben dirigir el pueblo de Dios, cuando quien debe dirigir el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo y el Padre enviaron al Espíritu Santo para que dirija a la iglesia y al cristianismo a toda verdad. Cuando nosotros perdemos el norte de ser dirigido por el Espíritu Santo, entonces la iglesia cae en un caos, en un problema insalvable. Pero hay salvación. Debemos volver a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dios ha puesto este tesoro en vaso de barro. Lo importante no es el barro, sino el tesoro que debe estar dentro del barro, que es el Espíritu Santo. Sí, si quizás la pregunta hubiese sido para mí, yo tengo, quizás la respuesta mía hubiese sido algo como, yo tengo esa penita interna de que la iglesia hoy no juega la posición de izquierda. No estoy hablando de la parte de solo política, que esa palabra de izquierda la gente le quiere poner sazón político. No, la iglesia nace de alguien que no se quedó dentro del cajón. Un Lutero se fue en contra de lo del momento. Yo veo que pasa cantidad de cosas dentro de la iglesia, en la sociedad secular, en la política, en todos los estratos en los que la iglesia hoy es muda. Vemos la estatua de la justicia que tiene vendados los ojos y una balanza. Hoy como que la venda se quitó de los ojos y todo el mundo está viendo, pero entonces la tiene en la boca. La iglesia amordazada. Y yo tengo esa penita contra el pueblo de Dios, de que no hay una izquierda, ver la depravación de principios y valores que se han ido por la borda hoy en día. Estamos literalmente en un tiempo donde ya es aplaudido, como dice la Biblia, donde lo bueno se llama malo, donde lo malo se llama bueno, donde ser homosexual no es nada y a ti no te tiene que importar, donde problema político dentro de la iglesia y fuera y a nadie le importa. Yo pienso eso, que la iglesia no juega ese papel del contrapeso en el mundo hoy en día. Pienso que no es izquierda, sino derecha. Wow, ¿cómo así? Predícame eso, predicador. La iglesia nunca debe jugar a la izquierda, sino a la derecha. O al centro. Pero es que la derecha tiene dueño hoy. Hay una élite política de enriquecimiento que diríamos es la derecha del mundo. No. Y la iglesia debería hacer ese contrapeso. Lamentablemente no, yo Harrison. Wow, derecha entonces. Sí, nunca juegue a la izquierda. Y después te voy a decir por qué. Wow. Ahora, vayamos a... ¿Cómo cerramos viendo la iglesia volviendo a los principios de la familia? No solo la familia con la familia, sino la iglesia ser familia. Y agregar una parte positiva en esta entrevista y su visita por acá. Mi esposa y yo escribimos este libro, La familia que Dios soñó. Wow. Porque vivimos 10 años en los Estados Unidos y allí fue que nos dimos cuenta el empecinamiento del diablo a través del liderazgo político, religioso, de acabar con lo más importante que tiene la sociedad. Observa, yo Harrison, y todo el que nos ve, que lo primero que existió en el mundo fue una familia. Antes de que se formase un pueblo, antes de que se formase un continente, antes de que se formase la iglesia, antes de que se formase cualquier nación, primeramente hubo una familia. Destruye la familia, lo destruirá todo. Entonces hay un empecinamiento del diablo a través de las élites y de religiosos que quieren acabar con la célula que le dio origen a todas las instituciones, la familia. La familia. Debemos volver al principio, debemos volver a Dios. No podemos bajo ningún concepto hoy en día permitir que socaven los cimientos en que se fundamenta toda la sociedad, que es la familia. Por eso, recuerdo cuando llegué de Arizona de un congreso de familia, le dije a mi esposa, ya es tiempo de que escribamos el libro que siempre hemos soñado. Y yo le dije, pon el tema. Y precisamente mi esposa puso el tema, La familia que Dios soñó. En este libro
se recoge desde el principio el sueño de Dios y cómo Satanás, a través de político, religioso y muchas otras variables, intenta socavar lo que le da origen al mundo, la familia. Volvamos a la familia en el nombre de Jesús. Wow, y qué gran ejemplo que podemos ver, un libro que está hablando de la familia que Dios soñó, y es escrito no solo por el hombre, no solo por una persona, sino escrito en familia, con su esposa, la pastora Marixa. Mira que lleva el mismo nombre de mi madre. Muy bien, pastor, de verdad le agradecemos en este medio su aporte, su llamado de alerta, sobre todo su tiempo aquí, que aunque no fue algo agendado en lo humano, pasó y usted se abrió a que estemos juntos. Muchísimas gracias. Quiero hacer un llamado, pastores, liderazgo mundial. Aquí vamos a dejar colocados los medios de comunicación con el pastor Alejandro Pérez Jerónimo, ex superintendente de las Asambleas de Dios, autor de 5 libros y disponible para entrenar tu iglesia o ministerio, mentoría. Aquí están los contactos. Esto fue Lo que se dice y lo que se calla. Próxima transmisión, mantente activo, activa la campanita, dale me gusta y comparte para que todos sepan que existimos. Bendiciones.